Bien, hermano, damos gracias a Dios por esta hermosa mañana y bueno, le animo a abrir sus confesiones en el capítulo 5. Hoy nos falló este asunto de PowerPoint, así que le rogamos nos disculpen, pero no importa, la tecnología no nos puede detener, nosotros seguimos adelante. Y seguimos en el estudio, hoy finalizamos del capítulo 5 de nuestra confesión de la Divina Providencia. Quiero decirle que este es un capítulo muy relacionado con el capítulo de los decretos, que fue el capítulo que dio el hermano César de Luna, y le animo para que puedan oír lo que él explicó. Sé que muchos de ustedes ya lo oyeron acá, pero siempre es bueno volver sobre esas verdades porque el hecho de profundizar y volver a oír esas cosas que se dijeron va a hacer bien a nuestras vidas. Igual que este capítulo y el que César dio también va a estar relacionado cuando se habla acerca de la predestinación y otros temas que vienen más adelante, que el hecho de tener ciertas ideas sobre estos asuntos nos va a ayudar también para nosotros ya cuando lleguemos allí tener una comprensión más clara acerca de ese tema. Así que hoy vamos a tratar de cubrir los últimos 3 párrafos de nuestra confesión y en breve le vamos a dar lectura al primero de esos párrafos, pero antes quisiera decir algo. Todos nosotros tenemos necesidades de diferentes índoles y si alguien te pidiera que mencionara algunas de esas necesidades que puede haber en tu vida o en tu familia, ¿cuáles tú mencionarías? Es una pregunta nada más para que nosotros podamos reflexionar. ¿Cuáles de esas tú mencionarías? A veces nosotros tenemos necesidades, a lo mejor no tenemos trabajo o tenemos un problema de salud, o tenemos un problema familiar, o necesitamos una casa porque en la que tenemos no nos va bien. Hay muchas necesidades que nosotros pudiéramos mencionar que tienen que ver con nosotros en este mundo. Pero hay una necesidad aún mayor. Y esa necesidad que nosotros tenemos es una necesidad de Dios. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que si no hay fe, no se puede agradar a Dios. Pero dice la Biblia que es necesario que la persona que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que si nosotros estamos acercándonos a Dios, es importante que lo hagamos con fe. Que nos acerquemos a Él con fe, como dice aquí este pasaje, porque es necesario. Y esa yo creo que es la mayor necesidad que tiene el ser humano. Acercarse a Dios, pero acercarse a Él con fe, creyendo. Debemos creer que Dios es real, es lo primero para acercarnos a Dios. Creer que Dios es real, que Dios en su palabra dice la verdad. Es algo que también al acercarnos a Dios nosotros debemos creer. Y debemos creer también que Dios gobierna este mundo de una forma santa, justa y sabia. Es decir, que en la forma en que Dios dirige todas las cosas, en la que Dios está gobernando el mundo, Dios lo está haciendo con toda justicia, no hay ninguna injusticia. Dios lo está haciendo con toda sabiduría y Dios lo está haciendo también con santidad. No hay nada pecaminoso en la forma en que Dios gobierna el universo, sino que Dios lo hace de una forma perfecta. Así que cuando pensamos en este pasaje de acercarnos a Dios en fe, creyendo que le hay, es necesario que nosotros pensemos en eso. Que Dios es real, pero que su palabra es la verdad y que nosotros debemos saber que Él gobierna santa, justa y sabiamente este universo. Son 3 cosas que yo creo que son importantes en nuestras vidas y también al adentrarnos en la palabra de Dios y en estos temas que son profundos, tenemos que tener presente. El apóstol Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 5, 6 y 7, decía: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pablo decía que mientras estábamos en este cuerpo, dice que andamos confiados, porque estamos ausentes del Señor. El Señor no está así presente en el sentido corporal. Tenemos al Espíritu en medio nuestro, pero Pablo está diciendo que debemos vivir en este tiempo en fe, hermano.
confiando en Dios. Y termina y dice, porque por fe andamos, no por vista. Es decir, que los creyentes, aquellos que creen en Dios, deben andar por fe, no por vista. Muchas veces las personas dicen, no, si no veo, no lo creo. Pero la palabra de Dios dice, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude a entender estas verdades, que Él nos dé discernimiento para que nosotros podamos comprender estas verdades que son profundas. Pero solo lo podemos hacer en fe, hermano. Por eso estamos llamados a confiar y a creer lo que Dios ha revelado en su palabra. Por profundo que pueda ser el tema, Dios ha revelado la verdad. Solamente que nuestra pequeñez, nuestra infinitud, no nos permite comprender la majestad de nuestro Dios. Pero debemos aceptarla y creer que Dios siempre dice la verdad. El párrafo número 5 de nuestra confesión dice así: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante, para su apoyo en Él y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Este párrafo trata directamente con el pecado de los creyentes, es decir, con el pecado del cristiano. Y nosotros podemos decir que este es un párrafo importante porque en él podemos ver la consolación de Dios desde una perspectiva soberana, haciendo que podamos convertirnos en creyentes maduros. Dios quiere, por medio de su palabra y de ciertas experiencias que nosotros vamos a pasar, Dios lo que quiere llevarnos a un grado más alto. Dios quiere llevarnos a un crecimiento mayor. Dios no quiere que siempre seamos niños en Cristo, sino que Dios quiere que nosotros seamos creyentes maduros en la fe. Creyentes fortalecidos en la fe. Y eso es lo que nos está diciendo este pasaje, que hay cosas que Dios va a traer a nuestras vidas y lo va a hacer. ¿Para qué? Para que haya un mayor crecimiento en nosotros. Pero antes de profundizar un poquito más en el párrafo, me gustaría hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que los cristianos pecan? Es correcto. Los cristianos pecan. Pero es importante que nosotros podamos tener claridad con relación a ese tema. No todos los creyentes piensan así. Ha habido grupos en la historia y en la actualidad los hay que creen que cuando alguien se convierte, a partir de ese momento son santos instantáneamente. Es decir, que ya no pecan nunca más. Y ahí nosotros pudiéramos tener a los cuáqueros, a la teología wesleyana, representada sobre todo por el metodismo, y pudiéramos tener a ciertos grupos de tendencia pentecostales que enseñan que los creyentes no pecan. La Biblia no enseña el perfeccionismo en esta vida. Por tanto, los cristianos pecan. Y vamos a leer algunos pasajes que nos hablan de eso. En Eclesiastés 7:20 habla de eso. Dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y así hay muchos pasajes, pero en 1 de Juan 1:5-10 nos habla, hay un contraste ahí porque nos habla de Dios y a la misma vez nos habla del hombre. Y el único en que no hay pecado es en Dios. En el único que no hay pecado es en Cristo. Pero en los hombres siempre hay alguna maldad. Siempre hay pecado. Dice 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El que es completamente puro y sin pecado es Dios, pero en nosotros
hay pecado. Es verdad que por medio de nuestra unión con Cristo, de nuestra comunión con Él, hay un crecimiento en nuestras vidas. Hay un aborrecimiento del pecado. Hay un deseo de vivir en santidad, de asemejarnos más a Cristo. Al nosotros contemplar la obra de Cristo, hay ese deseo en nosotros y va a haber un crecimiento. Por eso nosotros creemos en la santificación progresiva, que Dios es una obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dice la Biblia, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay una obra que Dios ha empezado en nosotros y esa obra tiene que ver con la salvación, con la regeneración, pero esa obra no se ha terminado. Se concluirá cuando estemos en la presencia de Dios. Por eso nosotros podemos hablar de la santificación pasada, de la santificación presente y de la santificación futura o de la glorificación. Que ahí es cuando realmente nuestros cuerpos serán librados totalmente del pecado, cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. Dice 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Es decir que Dios no quiere que nosotros pequemos, pero si pecamos, dice que nosotros tenemos un abogado y ese abogado es Jesucristo, el justo. Para el creyente no hay condenación cuando peca. No hay condenación, el pecado no puede destruir nuestra unión con Cristo. Dice la Biblia que nada nos separará del amor de Cristo. Ahora, si es verdad que hay un deseo de luchar contra el pecado. Y cuando el creyente peca, hay dolor, hay tristeza, porque le ha fallado a Dios. Dijo Juan Calvino, Señor, ayúdanos a odiar nuestros pecados al punto de alejarnos de ellos. Es decir, que ese va a ser el sentir del cristiano. Alejarse del pecado. Odiar el pecado. Y Tom Popelka una vez le escuché decir que un pecado oculto en la tierra es un escándalo público en el cielo. Es decir, que nosotros los pecados podemos tratar de ocultarlos aquí, en este mundo. Podemos decir, yo no he pecado. Hay personas que dicen que no han pecado, que ellos son buenos. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Ahora, lo cierto es que un pecado, por muy oculto que esté en este mundo, es un escándalo público en el cielo. Es decir, que no escapa del conocimiento de Dios. Usted se puede ocultar de otras personas, de su familia, de los líderes de la iglesia, del pastor, de otros miembros de la iglesia, pero de Dios nosotros no nos podemos ocultar. Dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, vamos al párrafo 5 como tal. Este es un párrafo que está dividido en dos. La primera parte es bien larga. Yo la he dividido en 3 partes para nosotros poder, aunque todo está relacionado, es muy difícil hacerlo, pero vamos a hacerlo así. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones. Fíjense cómo dice que Dios, que es sabio, Dios es sabio, que es justo, que es clementísimo. Ese Dios que es así dice que a menudo, en muchas ocasiones nos deja por algún tiempo a sus hijos en sus propios pecados. Dice en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones. Dios nos deja a menudo en la tentación y en la corrupción de nuestros propios corazones. Ahora, el hecho que Dios nos deja así no quiere decir que Dios nos tienta o que nos está empujando o incitando al pecado. Dios no puede hacer eso. Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza, que es santa. Entonces, Él lo que sí nos deja en la corrupción nuestra y en las tentaciones nuestras. Veamos lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Santiago 1:13 dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, que Dios nos va a meter a nosotros en un pecado, nos va a empujar a nosotros al pecado. Dios no hace eso. Dios te deja en tu pecado, Dios te puede dejar en tu maldad, pero Él no te empuja
al pecado. Dios no te va a tentar con el pecado para que tú caigas en el pecado. Dice este pasaje aquí que nadie puede decir que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora el pasaje sigue aclarando, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, ¿de dónde es? Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo pecaminoso, dice que es atraído y es seducido. Y entonces da a luz el pecado. Dice el verso 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, viene de Dios. Es decir, que Dios no nos va a meter a nosotros en la tentación, hermano. De Él nosotros recibimos la salvación. De Él nosotros recibimos la protección, recibimos bienes, pero nosotros no vamos a ser tentados en ningún momento hacia el mal por parte de Dios. Porque hay personas que dicen, no, Dios fue el que me... No. Dios no nos va a tentar al mal. Y ya nosotros anteriormente en estos estudios hablamos de cómo pueden ocurrir esas cosas en nuestras vidas, pero Dios no hace eso directamente. Él no te va a empujar al pecado. Así que, ¿de dónde viene la tentación y viene el pecado? De nosotros mismos, dice, de nuestra concupiscencia. De nuestra propia concupiscencia, de ahí viene el pecado. Dice la Biblia en Deuteronomio 32, 4 y 5, que Dios es perfecto. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son perfección. Pero después en el verso 5 dice, de sus hijos es la mancha, generación torcida. ¿De quién es la mancha? La mancha es nuestra. El pecado es nuestro. El pecado no es de Dios. Dios es completamente santo. Así que la confesión deja clara aquí que hay pecado en nuestras vidas. Que hay pecado en nuestras vidas. Y hay una pregunta que nos va a ayudar a ver la segunda parte de este primer párrafo. ¿Por qué razones Dios obra así? Pudiéramos hacernos esa pregunta. ¿Por qué razones Dios obra así? Es decir, que ¿por qué razón Dios nos deja por algún tiempo en diversas tentaciones y en la corrupción del corazón? ¿Por qué razón Dios hará eso? Dice la confesión, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarle la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados. Es decir, que aquí hay algunas razones. Dice, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores. Dios nos deja en esa tentación y en la corrupción de nuestro corazón para disciplinarnos por nuestros pecados anteriores. Dice la Biblia en Hebreos 12, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Dice así, que nosotros no podemos menospreciar la disciplina del Señor. Y después en el otro verso que le sigue dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Es decir que cuando Dios nos disciplina, Dios nos está mostrando amor. Porque si uno lee ese pasaje completo que habla acerca de este asunto, dice que si se nos deja sin disciplina, no soy hijos, sino bastardos, es decir, hijos ilegítimos. Así que cuando la disciplina de Dios viene a nuestras vidas, no es para destruirnos, sino es para corregirnos, para hacernos bien, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. A un varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. Así que Dios usa esas cosas para nuestro bien. Dios quiere que nosotros sepamos realmente quiénes somos. Por eso dice que a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones. Para que nosotros estemos claros del engaño
que hay en nuestro corazón, de la fuerza oculta que hay dentro de nosotros de pecado. Tenemos que estar claros de eso. En otras palabras, nosotros debemos saber quiénes somos realmente. Dios quiere que conozcamos la corrupción que hay en nuestras vidas. Déjeme decirle que si nosotros estamos aquí, es porque Dios nos ha traído. Es porque Dios ha obrado en nuestras vidas y está obrando en nuestras vidas. Porque por nuestra voluntad nosotros no estaríamos aquí. Nosotros estaríamos en cualquier otro lugar. Pero Dios nos ha traído aquí. Así que todo aquel que se conozca a sí mismo creerá y afirmará que es alguien que tiene pecado en su vida. Pudiéramos pensar en ejemplos bíblicos. Pudiéramos leer el Salmo 32, 3 y 4. Pudiéramos leer el Salmo 51. Dice el Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este era David, un rey. Dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero era un hombre pecador también. Y cometió también pecados. Ahora, él ocultó su pecado. Y dice que mientras cayó, se envejecieron sus huesos. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es decir, la disciplina de Dios vino sobre él. Dice más, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Toda su grandeza, todo se volvió como en el verano. Usted sabe que cuando llueve uno mira la vegetación y lo ve todo hermoso. Ahora piense que toda su gloria, toda su prosperidad, todo esto se vino abajo. Y dice que su verdor se volvió como sequedades de verano. La disciplina de Dios vino sobre la vida de David. Ahora dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando él declaró su pecado, cuando él lo confesó, hubo perdón de parte de Dios. Ahora lo importante es que veamos que hay corrupción en nuestras vidas y que finalmente eso Dios lo va a usar también para que nosotros podamos humillarnos y podamos voltearnos hacia Él. Él mismo en el Salmo 51 dijo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. También dijo, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando nosotros pequemos, quiera Dios que podamos tener esta actitud de David, que podamos en humildad confesar nuestros pecados, que podamos acercarnos a Dios, pidiéndole a Dios que Él nos perdone y que podamos tener también la actitud de estar en paz con los demás si es que hemos afectado a alguien, que podamos estar en comunión con los demás. Pudiéramos leer Jeremías 17, 9, 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Dios lo conoce. Y tú también lo conoces. A no ser que tú quieras encubrirlo y quieras hacer ver que no hay maldad. Pero sí hay maldad. Y agradecido a Dios porque Él es el que ha hecho una obra en nosotros. Y nos ha sacado del pozo de pudrición. Nos ha sacado Dios del pantano. Es Dios quien nos ha sacado. ¿A dónde quiere Dios llevar a sus hijos? Y esta sería la tercera parte de este primera parte del párrafo 5. ¿A dónde Dios quiere llevarnos?
a una vida que manifieste madurez. Dice así, para llevarlos, es decir, Dios permite todas esas cosas, la corrupción de nuestro corazón, las tentaciones, a fin de disciplinarnos por sus pecados anteriores y para revelarle la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones para que sean humillados, como ya vimos hasta aquí, para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él y para hacerlo más vigilante contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Es decir que lo que Dios quiere es llevarnos, que como creyentes nosotros, en nuestro caminar en este mundo, dependamos más de Él. Estemos realmente afianzados en Él. Al conocer quiénes somos, cuánta corrupción hay en nuestros corazones, si somos creyentes nos daremos cuenta que nosotros en nuestras fuerzas no podemos, sino que necesitamos, mire, al Señor. Por eso la confesión dice aquí, para llevarnos a una dependencia más íntima de Él. En nuestras fuerzas nosotros no podemos vivir la vida cristiana, hermano. En nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer nada, y lo vamos a ver ahora. En nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Mire lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Si nosotros no estamos unidos a Cristo, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos dar frutos. Nosotros no podemos madurar. De hecho, si nosotros estamos separados de Cristo, nosotros no somos ni creyentes. Ahora, Dios quiere que nosotros podamos dar frutos. Y esa unión con Cristo cada día debe ser fortalecida. No podemos pensar, no, porque a veces nuestra unión con Cristo es endeble. Sencillamente porque nosotros no estamos haciendo uso de los medios de gracia que Dios ha puesto a nuestra disposición. Y pudiéramos leer varios pasajes que nos ayuden en a ver esta parte. Por ejemplo, ahí habla de la dependencia más íntima y constante. Dice, para su apoyo en Él y para hacerlo más vigilante contra las ocasiones futuras de pecado. Dios quiere que nosotros estemos vigilantes porque van a venir tentaciones a nuestras vidas, van a venir ocasiones de pecado. Y Dios lo que quiere es que nosotros le hagamos frente a esas situaciones. No que nos tiremos en ellas, oh, cómeme el pecado. El pecado es deleitoso en un principio, pero después que se cae ahí, es muy doloroso. Vas a sufrir amargamente. Ese es el engaño del pecado. Dice la Biblia, por ejemplo, velad y orad para que no entréis en tentación. Dios quiere que nosotros estemos vigilantes ante estas situaciones de tentación, de pecado, que nosotros estemos a la viva, que nosotros estemos despiertos. Que nosotros, si sabemos que hay algo que es nuestra debilidad, hermano, seamos capaces de evadirla. Y no, bueno, no, sí es mi debilidad, pero voy a coquetear con eso. Si tú te pones a coquetear con tu debilidad, ¿qué vas a pasar? Tú estás dando el primer paso en falso, tú vas a ser destruido. Entonces nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos y saber que cuando hay una debilidad yo tengo que poner ciertos pares, ciertas barreras. ¿Para qué? Para ayudarme a mí a ser fiel al Señor. Dice Proverbio, hijo mío, cesa de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. A veces hay cosas, hay enseñanzas, hay películas, hay novelas, hay cosas que nos hacen divagar de las razones de sabiduría, nos hacen apartarnos de las cosas que Dios realmente quiere. Sin ningún tipo de ley, nosotros debiéramos decir, esto no me conviene, esto no me ayuda en mi crecimiento en Cristo, yo esto no lo quiero. Libremente yo debiera decir, esto no. Y buscar más bien del Señor. Porque no hay que estar poniendo ley, no, porque esto, no puedes hacer esto, no. En tu libertad en Cristo. Como dice la Biblia, no uséis vuestra libertad como ocasión para la carne. Si tú sabes que eso no, di no, en tu libertad di, esto no me hace bien a mí. No quiero saber de esto.
Y a eso nos llama nuestro Dios, nos llama nuestro Señor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, dice 1 de Pedro 5:8 y parte del 9. Dice que nosotros tenemos que ser sobrios y estar velando, porque tenemos un adversario que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. Pero ¿cómo se le hace frente a ese adversario? Dice, al cual resistí firmes en la fe. La única forma de hacer frente al adversario, a Satanás, al pecado, a la tentación, es anclándonos en nuestra fe, es estando afianzados en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios. Y nosotros podemos crecer en madurez. Vamos a leer Lucas 22, 31 a 34. Muy bien, este es el gran apóstol Pedro, hombre que yo admiro. Me encantan sus cartas, me fascinan. Pero fíjese cómo Pedro dijo, no, yo no te voy a negar. Sí, me vas a negar. No, aunque todo el mundo se escandalice de ti, yo no. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y dice que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Pero él fue zarandeado. Y lo que Jesús dijo que iba a pasar, pasó. Pasó. Pedro negó y dijo, no, yo no conozco al hombre. No, pero tu forma, no, yo no lo conozco. Pero después de eso dice la Biblia que Pedro fue y lloró amargamente. Y nosotros después de esa experiencia, nosotros podemos ver un Pedro, un antes y un después en la vida del apóstol Pedro. Pedro también fue el hombre que negó a Cristo, fue el hombre que le falló a Cristo, pero a la misma vez fue el hombre que después estuvo dispuesto a predicar la palabra de Dios. Estuvo dispuesto a sufrir por Cristo. Y fue el hombre que se paró allí y predicó a más de 3,000 personas y fue usado por Dios. Es decir que nosotros vemos que hubo un cambio en la vida del apóstol Pedro. Pedro creció en madurez. El temperamento del apóstol Pedro fue cambiado. La vida del apóstol Pedro fue transformada. ¿Quién hizo eso? Eso lo hizo Dios. Dios lo hizo, hermano. Dios obra de manera que nosotros no podemos entender. Y esta misma experiencia de Pedro debe haberle, cuando él lloró amargamente, debe haberlo llevado a reflexionar en su vida y a reflexionar, porque Pedro era una persona impulsiva que muchas veces hablaba antes de pensar y cometía muchos errores. Pero este hombre, nosotros, no porque fue perfecto después, pudiéramos buscar que después de eso también hubo pecado en Pedro. Y si leemos Gálatas ahí lo vamos a ver. Pero nosotros vemos que hubo un cambio y que Pedro tenía una vida más centrada en el Señor y que su vida había madurado aún más. Y ese es el caminar del creyente, hermano. Nuestra vida ha de ir creciendo y ha de ir madurando. Y dice la Biblia, por ejemplo, en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros fuerza para vivir en este mundo, para enfrentar las tentaciones, el pecado, para enfrentar a Satanás? Únicamente en el Señor. Entonces nosotros necesitamos estar alertas, estar vigilantes. Nosotros necesitamos cuidar nuestra relación con Dios, porque si no nosotros vamos al fracaso. Tenemos que hacerlo. Y Dios quiere también, dice el párrafo, dice, para otros fines santos y justos, Dios quiere usarnos. En el caso de Pedro, Dios le dijo, Cristo le dijo, y después que pase esto, dice, confirma a tus hermanos. Es decir que Dios usa todas estas cosas, pero nos lleva a un nivel después de madurez, para que también nosotros podamos ser útiles en su obra, para que nosotros podamos confirmar a otros, para que nosotros podamos alentar a otros, para que nosotros podamos enseñar a otros. Pero no podemos seguir siendo niños en Cristo. No podemos quedarnos como bebés recién nacidos en la fe. Dios quiere que nosotros crezcamos
y que crezcamos en madurez. Y la última parte de este párrafo 5 dice así: por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Todo lo que ocurre a sus escogidos es porque Dios lo ha designado así, es para su gloria y es para el bien nuestro. Y eso es algo que tenemos que tener presente. Para su designio, dice, nada nos ocurre por azar o casualidad, hermano. Tenemos que tener eso presente. Nada viene a nuestras vidas por casualidad o por el azar. Dios lo ha decretado de esta forma o ha establecido que así suceda. Él lo ha establecido así. Nosotros no podemos pensar que es por azar. Dice la Biblia en el Salmo 115:5, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Y ya nosotros hablamos de eso. El hermano César también, cuando habló de los decretos de Dios, abundó sobre estas verdades. Ahí pudiéramos ir y profundizar más sobre esto. También dice, para su gloria, todo lo que pasa en nuestras vidas, da la gloria a Dios. Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es decir, que estamos para alabanza de su gloria. Todo debe dar gloria a Dios. Y nosotros fuimos creados para eso. Y dice más, dice, para el bien de ellos, todo lo que ocurre a un escogido de Dios es para su bien. Aunque pueda ser que usted en ese momento no lo vea así, que usted no lo entienda así, pero que dice la Biblia que la voluntad de Dios es agradable, que es perfecta, la voluntad de Dios es buena para contigo. Dios está buscando un bien mayor que a lo mejor tú no ves, pero es un bien mayor lo que Dios va a hacer. Puede ser que tú no lo percibas, pero lo veremos más adelante en este mundo, o quizás lo veamos en la eternidad y veamos que Dios tenía un bien mayor. Romanos 8:28, mi texto preferido. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros tenemos que creer esa verdad, hermano. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros pudiéramos pensar, por ejemplo, en una enfermedad. Bueno, ¿y cómo eso puede ser para bien? Dios tiene sus propósitos, que nosotros no sabemos todas las cosas, pero Dios todo lo usa para bien. Y pudiéramos leer Juan 11 del 1 al 10, cuando se habla de Lázaro, de Betania, que Lázaro murió y Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. En todas las cosas Dios va a tener un propósito y ese propósito va a ser de bien para nosotros. Párrafo número 6. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia por la cual podrían haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrección convierte en ocasión de pecado, y a la vez los entrega a su propia concupiscencia, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Aquí vimos el pecado de los creyentes, ahora este es el pecado de los impíos. Este es el pecado de los impíos. Así que dice que los hombres malvados impíos a quienes Dios, como juez justo, Dios sigue siendo y será siendo juez justo, dice que ciega y endurece a causa de su pecado anterior. Esta gente son cegados, son endurecidos, pero ¿cuál es la causa de su endurecimiento? Dice su pecado anterior. Son endurecidos de esta manera. Y leo Romanos 1, 21 al 28. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres
y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta gente dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En otras palabras, esta gente han sido rebeldes. Esta gente han dicho, Dios, yo no quiero saber de ti. Tú no me interesas para nada. Yo no te necesito. Yo no creo en ti. Y Dios los entregó. Dios los dejó. En su rebeldía, en la decisión de su corazón, en el uso de su libertad, Dios los entregó. Y al Dios dejarlo, ellos se llenan, se meten en su corrupción, en su depravación. Dice, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este texto es la base de todo lo que nosotros vamos a estar viendo ahora seguidamente. Y es importante que lo tengamos presente. Pudiéramos pensar en el faraón. Todo el mundo habla del faraón de Egipto y las 10 plagas. Y muchos dicen, no, pero ¿por qué Dios hizo eso? Dios fue bueno con faraón. Permítame decírselo. Dios fue bueno con faraón. Lo que pasa es que el faraón no tuvo en cuenta a Dios. El faraón es de esto que no aprobó tener en cuenta a Dios. Y entonces Dios lo entregó a su mente reprobada. Dios lo dejó en su deseo, en su pecaminosidad. ¿Tú no quieres saber de mí? Vaya. Y entonces se reveló y bueno, nosotros todos sabemos. Dios envió las 10 plagas de Egipto, las cuales eran suficientes para que Faraón se arrepintiera, pero no lo hizo, sino que endureció su corazón más y más. En Éxodo 5, 1 y 2, dice que Moisés se le acercó al Faraón y le habló y le dijo lo que Jehová decía, deja ir a Israel para que celebre fiesta en el desierto. ¿Y qué dijo Faraón? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Un hombre rebelde. Un hombre rebelde completamente. Yo no conozco a Jehová ni tampoco, fíjate, aunque lo conociera, no voy a dejar ir a Israel. Esa es la fuente de mi ganancia. Lo que hizo Faraón fue que duplicó el trabajo a los israelitas. Los puso a trabajar aún más porque dejaron de darle la paz y entonces tenían que buscar eso también. Es decir, que se le duplicó el trabajo que ellos hacían. Así que dice ahí en Éxodo 7, 3 al 5, este pasaje habla de que Faraón endureció su corazón. Dice que Dios endureció el corazón de Faraón mientras hacía milagros y maravillas allí en Egipto. Ahora, ¿cuál es la razón del endurecimiento del corazón de Faraón? Las maravillas que Dios estaba haciendo. Lo que Dios hacía allí hacía que Faraón se endureciera aún más, que se rebelara aún más en contra de Dios. Y si nosotros leemos ahí esos pasajes que hablan de las plagas, nosotros vemos que muchas veces dice, y Faraón se endureció su corazón, y Faraón endureció su corazón, y en ocasiones dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Pero la forma en que Dios endurece su corazón es al mostrar su poder, al hacer un despliegue de su poder, y traer los milagros y las cosas que él estaba haciendo allí. Aquello hacía que entonces el Faraón se rebelara más en contra de Dios. Y Faraón decía, no voy a cambiar, y Dios retiraba las plagas, y cuando Faraón veía que estaba, y retenía al pueblo, y venía otra plaga, y así aquel hombre demostró ser un hombre verdaderamente rebelde. Ahora, dice algo aquí importante en la confesión, no solo le niega su gracia por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían. Dice Deuteronomio 29:4, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Dice ahí en Deuteronomio 29:4, hasta ahora Dios nos ha dado eso. Y en Mateo 13:12, que es un pasaje que vamos a leer en breve, pero este pasaje nosotros tenemos que considerarlo a la luz de su contexto, y esto fue dicho en las parábolas, y ya nosotros hablamos cuando la serie de las parábolas hablamos de esto. Dice el texto, y respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado.
Es decir, que al que tiene, aún lo que tiene le será quitado. Las parábolas nosotros dijimos que tenían un doble propósito. Esconder la verdad de la gente que se creía santa, de la gente que se creía satisfecha de sí mismo, de la gente que se creía que no necesitaba escuchar a Jesús. Aquellos que se acercaban a Jesús con esa intención, que no necesito de Jesús ni necesito aprender de Él. Esa gente, las parábolas, lo que hacía era que se volvía en condenación para ellos. No entendían nada, pero las personas que se acercaban de otra manera, en humildad, deseosos de verdad de conocer qué era lo que estaba pasando, qué es lo que se está enseñando, esas personas podían entender de una manera sencilla la parábola. Y por eso es que nosotros vemos lo que dice este pasaje. Cualquiera ahí, cuando habla ahí en el verso 11, cualquiera se refiere a los que creen. No solo tienen la salvación por gracia, sino que también tienen la luz de Dios para poder conocer aún más plenamente a Dios. Pero los otros, los incrédulos, no solo no tienen la salvación, sino que aún la luz les es retirada completamente por su orgullo y por su arrogancia, porque son dejados. Ok, tú rechazas, pues te dejamos ahí en tu condición. Cuando dice el texto de que Dios retira a los dones, no está hablando de que se pierda la salvación. Este es el caso, por ejemplo, de unos niños que crecen en un hogar cristiano y tienen el don de que se les enseñe la palabra de Dios. Y esos niños se convierten en jóvenes y determinan resistirse a lo que Dios le ha enseñado por años a través de la iglesia y de sus padres. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios les retira esos dones. Los envía a mundo, donde no van a encontrar la palabra de Dios. Y les dice, ahí tienen lo que buscaban. Tú no querías palabra, ese don de tú oír la palabra de Dios en el culto familiar cada día, en la iglesia, tranquilo, Dios te lo quita. Le quita ese don, un don preciado para nosotros y que ellos despreciaron. A eso se refieren los autores de la confesión cuando dice que Dios a impíos no solo le retiene su gracia, no dándose, sino que le quita los dones que le ha dado. La buena cosa que le ha dado, como el contexto de una iglesia, la palabra de Dios, Dios se la quita. Muy bien. Agradecido por la intervención. Pues Dios obra de esas maneras y nosotros, hermanos, tenemos que confiar en lo que Dios nos ha dicho en su palabra y que nuestra confesión se hace eco de esas verdades. Sigue diciendo el párrafo, dice, y los dejas expuestos a estas personas, Dios los deja expuestos a las cosas que su corrección convierte en ocasión de pecado y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Es decir, que Dios los entrega a su propia concupiscencia, a sus pecados, como habíamos estado diciendo y como bueno, también aclaró el pastor Joel. Así que Dios los deja ahí. Y eso lo que hace es que el hombre se meta más en su maldad, más en su pecado. Y lo que está haciendo es una muestra realmente de rebeldía en contra de Dios. Como dice aquí la última parte del párrafo, por lo cual sucede que endurece bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Y cabe decir algo, si nosotros leyéramos 1 de Pedro 4, del 1 al 5, fíjense lo que dice ahí, no lo vamos a leer, pero la idea dice que a las personas que no son creyentes, que no han creído, les parece extraño que nosotros no corramos en el mismo desenfreno de disolución que ellos. Y dice, y os ultrajan. Es decir, que a las personas que no han creído les parece extraño que nosotros no vayamos en el mismo rumbo que van ellos. A ellos les parece cosa extraña que eso pase. Sin embargo, ¿por qué nosotros no vamos en el mismo rumbo? Sería la pregunta. ¿Por qué no corremos en el mismo desenfreno de disolución? ¿Por nosotros? Es por Dios, hermano. Es la decisión de Dios sobre nuestras vidas. Es la decisión de Dios sobre nuestras vidas. Porque cuando Dios nos deja, entonces nosotros vamos a estar en la misma condición que los pecadores. Pero bueno, cuando Dios rescata a alguien, lo rescata para siempre. No lo deja. Porque nosotros no creemos que la salvación se pueda perder.
sino que creemos que vamos a estar afianzados en el Señor por siempre. Así que pensando en esto, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Pensamos ahí en el mismo ejemplo de Faraón, pudiéramos pensar. Los milagros. Muchas personas cuando ven que pasan cosas, ¿qué hacen? Se abren a la fe y creen. Sin embargo, en el caso de Faraón, Faraón vio todas aquellas cosas y ¿qué hizo? Cerró su corazón. Se rebeló más en contra de Dios. Una rebeldía en grado superlativo fue lo que mostró el Faraón de Egipto. Eso fue lo que él hizo. Pensemos en un objeto frágil de cristal o quizás de cerámica. Si nosotros comenzamos a golpearlo y a golpearlo con un palo, ¿qué va a pasar? Ese objeto se va a quebrantar, se va a romper. Ahora, si usted echa un camión de rellenos en su patio para levantarlo y lo riega, y usted después empieza a pisonarlo con un pisón, a darle golpe, ¿qué va a pasar? Ese relleno, esa tierra, se va a empezar a endurecer y a endurecer y a endurecer. Y se va a poner como una roca. Se va a endurecer como una roca. Podemos ver que en el primer caso el golpe quebranta, pero en el segundo caso el golpe endurece. Es el mismo golpe, pero el objeto es diferente. Y eso es lo que pasa con la acción de Dios. En un caso, lo que está haciendo de bien para ti, y tú lo estás aprovechando y te está bendiciendo, te está acercando a Dios, te está haciendo crecer en las cosas de Dios, pero entonces eso mismo, para otros, lo que hace es endurecerlo. Lo que hace es que esa persona se ponga más rebelde en contra de Dios, sencillamente por su pecaminosidad, por su orgullo, por su rebeldía en contra de Dios. Porque el hombre no quiere a nadie por encima de él. Y hay muchas personas que vienen a la iglesia, esto debe hacernos a nosotros reflexionar, y son expuestas a la predicación de la palabra, a la enseñanza de la palabra, y esas personas entienden su condición de pecadoras delante de Dios, entienden que en su condición van al infierno, sin embargo se arrepienten y creen y son nuevas criaturas. Y otras personas bajo esa misma predicación, nada pasa. Aunque entienden que son pecadoras, pero nada, quieren seguir en su pecado, quieren seguir en su rebeldía. El efecto de la palabra es el mismo en los corazones. Es igual que lo que pasó en tu patio. Lo que hace es que se endurece. Unas se quebrantan y creen, pero otras se endurecen y se rebelan más en contra de Dios. Así que la misma palabra que ablanda a unos, a otros endurece, pero tiene que ver con su respuesta a la palabra de Dios. La culpa no es de Dios, la culpa es del hombre que quiere seguir los dictámenes de su corazón y no presta atención a Dios. Porque rápidamente el hombre quiere culpar a Dios, pero la culpa es nuestra. La rebeldía es nuestra, el pecado es nuestro, la mancha es nuestra. Los que no queremos saber de Dios somos nosotros. No hay quien busque a Dios. No hay uno. Dice Hechos 28, 25 al 27. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Eso hacía Pablo. Desde la mañana hasta la tarde. Enseñándoles, predicándoles, persuadiéndolos acerca de quién, de Jesús, hablándole del evangelio. Pero ¿qué pasó? Dice, algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pero este pasaje es claro: oiréis y no entenderéis, veréis y no percibiréis. ¿Cuál es la razón? Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente,
y sus ojos han cerrado en su rebeldía. No quieren oír, no quieren dar su brazo a torcer. Quieren seguir en sus propios caminos, quieren seguir en pos de sus propios pecados. Pues entonces, si ellos siguen en pos de sus propios pecados, ahí vemos la responsabilidad del hombre. Bueno, lo que van a tener también es condenación. Los hombres, dice 1 Pedro 2, 5 al 8, han desechado la piedra escogida, la piedra preciosa. Los hombres la han desechado, no quieren saber de ella. Esa piedra es Cristo. El hombre no quiere saber de Cristo. Y las consecuencias que es una roca entonces de caída, de destrucción. Párrafo número 7 de la confesión dice: del mismo modo que la providencia de Dios alcance general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Es decir, que la providencia de Dios, ya dijimos que alcanza todas las cosas, todas las esferas del universo, hermano, aún las cosas más insignificantes, que se caiga un cabello de su cabeza, eso está bajo el control de Dios. Providencia, recuerde, que significa el control de Dios, el gobierno de Dios de todas las cosas. Bueno, Dios también gobierna su iglesia. Dios también cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ella. Y este es un párrafo que debe traer consuelo al creyente como parte de la misma. El mundo odia a la iglesia, pero fue por la iglesia que Jesús se entregó, así que la iglesia es muy importante para Dios. Por tanto, aunque nuestro mundo se torne cada vez más feroz contra la iglesia, hemos de confiar en nuestro Dios porque Él providencialmente tiene todo bajo control. Así que el cuidado de Dios va dirigido a la iglesia. El cuidado de Dios no va dirigido a los millonarios o a los famosos o quizás al Vaticano. No, el cuidado providencial de Dios va dirigido a su iglesia porque su iglesia es importante. Y Él la va a cuidar de una forma especial. Aunque el mundo la desprecie, la persiga, la iglesia siempre estará en pie porque es Dios quien la sostiene. Aunque el mundo pueda despreciar y perseguir la iglesia, ella va a permanecer en pie. Y esto no quiere decir que no haya cristianos que tengan que morir. En la historia ha habido creyentes que tuvieron que morir. Muchos. Pero eso no quiere decir que Dios no esté al control. Dios tiene control de todas esas situaciones. De hecho, dice la historia que alguien dijo que la sangre de los cristianos era como semilla. Mientras más cristianos morían, más cristianos había. Quizás en nuestros tiempos sea necesario que llegue un momento así para ver si la iglesia, el pueblo de Dios a nivel mundial, se aviva y se vuelca realmente a las Escrituras y a vivir para la gloria de Dios. Porque cuando las cosas están, nosotros tendemos a relajarnos. Por eso muchas veces Dios tiene que traer pruebas a nuestras vidas. Así que la iglesia va avanzando y las puertas del Hades, dice la Biblia, no prevalecerán contra ella. Es decir, aunque haya oposición, aunque haya desprecio, aunque haya persecución, la iglesia va a seguir caminando, la iglesia va a seguir avanzando. El enemigo no podrá contra ella. Al contrario, todas esas cosas Dios las va a usar para que la iglesia esté más firme, para que la iglesia esté más unida, esté más comprometida con su Salvador, para que los creyentes puedan ser más fieles y puedan depender de Dios en todas las pruebas que vienen a su vida. Todas las cosas que el mundo pueda intentar contra la iglesia solo permitirán que ésta se santifique y que ésta crezca en madurez. Todas las cosas que el mundo pueda hacer contra la iglesia harán eso, que la iglesia se vuelque más a Dios. Pudiéramos pensar en nuestro mundo ahora en la actualidad. Yo no sé si usted sigue las noticias, pero las noticias realmente cuando uno se pone a oírlas dice, oye, el mundo está mal, está quizás como nunca. Pensamos en el nuevo orden mundial y qué es lo que promueve la ideología del género. Y esto es contra el diseño de Dios, la legalización del matrimonio homosexual. Y esa es la aberración del hombre y el cambio climático. Y muchas otras cosas más que promueven. Pero estas cosas son realmente aberraciones del pecado que hay en el corazón del hombre. Cuánta maldad nosotros podemos ver en eso. Cuánto pecado hay en la raza humana. Pero como iglesias tenemos que continuar ejerciendo el rol que Dios nos ha establecido. Y aún en medio de la adversidad, como iglesia nosotros tenemos que estar unidos a Cristo y permaneciendo en Cristo en todo momento. Es por eso que nosotros necesitamos afirmarnos en esta verdad. Dios
es soberano. Pero Dios, de una manera providencial, gobierna todas las cosas. Aún este nuevo orden mundial, Dios tiene control de eso. La ideología de género, la legalización de Dios tiene control de todas las cosas. Nada se escapa del control de Dios. Lo que nos resta a nosotros es estar, mire, en unión con el Señor, en comunión con el Señor. Eso es lo que nos resta a nosotros. Concluyo, debemos prestar atención a la providencia de Dios, pero no debemos convertirla en nuestra regla para andar. La providencia de Dios es el diario del cristiano, pero no es la Biblia del cristiano. ¿Por qué decimos esto? Porque alguien pudiera decir, bueno, déjame ver, ¿esto estará en la providencia de Dios? No, y eso no está. Nosotros no podemos actuar así, hermano. Eso es una cosa que es de Dios. Hemos estudiado este tema aquí, pero eso es Dios quien sabe. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que dice la palabra de Dios, ir en pos de eso. Y cualquier cosa que venga a nuestra vida, nosotros sí reconocer, bueno, Dios está en este asunto. Dios está en el asunto. Esa es nuestra parte. Pero no podemos ahora ponernos a adivinar nosotros, bueno, esta es la providencia de Dios, no voy a hacer esto, no voy a dejar de hacer aquello. No, nosotros lo que tenemos es que ir en pos de la voluntad que Dios nos ha revelado en su palabra, que para eso nos las ha dejado a nosotros. Así que debemos descansar en fe en la providencia, pero no estamos llamados a adivinar cómo actuará la providencia. No estamos llamados a hacer eso. Hay que confiar en Dios aun cuando no entendamos la forma como obra su providencia. Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y hay que aprender a someterse a la providencia de Dios. No estamos para cuestionar las cosas de Dios en su sabiduría, que en su sabiduría Él ha ordenado. No estamos para eso. Estamos para descansar en Él. Y en último lugar, el saber que la providencia de Dios está al control de todas las cosas debe ayudarnos a vencer cualquier miedo desmedido. Hermanos, si nosotros estamos seguros que Dios gobierna todas las cosas, tiene el control de todo, aun de nuestros cabellos, que no cae usted cuando se levanta y se peina y ve que se le cayeron una pila, dice, me estoy poniendo viejo. Dios está al control de esos cabellos. Dios sabe que se le cayeron 5 cabellos o 20. Dios está al control de ese detalle insignificante. Aun cuando usted vea eso, diga, Dios está al control. Dios está al control, por insignificante que sea la situación. Y eso debe ayudarle a vencer cualquier tipo de temor. Quiero decirle que vivir en este mundo a veces es temeroso cuando uno ve eso de la ideología de género. ¿Usted quiere ver mayor aberración que esa? Que ahora un niño que nació varón y una niña que nació hembra, no, ellos no son ni hembras ni varones. Hasta que no crezcan y entonces los empiezan a confundir, hasta que no crezcan no sé decir. No, uno es varón porque tiene los genitales masculinos y la otra es hembra porque tiene los genitales femeninos. Y así lo creó Dios. Pero esta nuevo orden mundial y esta ideología de género va en contra de Dios. Va en contra de la iglesia. Pero por depravado que eso sea, nosotros tenemos que estar confiados en el Señor y descansando en el Señor. Dios nos bendiga. No sé si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer sobre el tema. Esta es su oportunidad. Bien, si no hay preguntas, oramos y así terminamos. Padre, agradecidos por tu amor, tu misericordia y tus bondades. Gracias también por este tema que es bueno, Señor, para nuestras vidas. Es bueno saber que tú controlas todas las cosas, que no hay ningún detalle que se escape, Señor, de tu control, de tu gobierno. Y permita, Señor, que el saber eso traiga seguridad a nuestras vidas, traiga gozo, traiga regocijo, Señor. Ayúdanos a gozarnos y alegrarnos en ti siempre, porque tú, Señor, controla todos los detalles y finalmente tú lo usarás, Señor, para nuestro bien. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos cuando quizás nosotros cuestionamos la forma en que tú obras. Perdónanos por ello, Señor, y ayúdanos a creer. Ayúdanos a someternos a ti, Señor, en todo tiempo, sabiendo que tú, de una manera sabia, santa y poderosa y justa, haces todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén.